Musiolo realizó sus estudios superiores no universitarios en el profesorado en filosofía con trayecto en formación ética y ciudadana en el Instituto de Formación Docente 41 del periodo del Almirante Brown, entre los años 2005 y 2009. En el año 2021 comenzó sus estudios de grado en la licenciatura en filosofía, ciclo de complementación curricular, en la Universidad Nacional el 3 de febrero. Somos compañeras ahí. Encontrándose actualmente realizando la tesis, ambas dos, de licenciatura sobre la narrativa de la historia según Jaque White en El Facundo o Civilización y Barbarie de Domingo Faustino Sarmiento. El carácter ficcional como construcción del relato y la crítica sobre el escepticismo para el acceso de la historia como realidad objetiva, la misma a cargo de la dirección y tutoría de la doctora Verónica Tosi-Thompson. Se encuentra interesada en la filosofía de la historia y la teoría formal de la obra histórica como modo de analizar la articulación del lenguaje. La experiencia en los acontecimientos del pasado, la metahistoria, el White, representa un acercamiento al conocimiento histórico que apela a las construcciones formales, lingüísticas y metalingüísticas implicadas en la construcción del conocimiento histórico, lo que nos devela que la historia se encuentra atravesada por las múltiples narrativas que se traman entre los actores históricos, pero fundamentalmente por los historiadores. Para realizar un análisis sobre el estatus epistémico del conocimiento histórico, se propone debatir el papel del lenguaje como instrumento historiográfico para la construcción y divulgación del conocimiento histórico y comprender qué entendemos por historia y reflexionar sobre las apreciaciones subjetivas que se tienen sobre el mismo. Aplausos. Hola, ¿me escuchan? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, vengo de muy lejos, a mí me parece una enormidad porque yo ando siempre sobre las 5 cuadras de mi casa al colegio, soy como vieron en general, pero que era el trabajo a la casa, bueno, más o menos estoy así, de mi casa al colegio, del colegio a mi casa. Soy Ana Musiolo, soy profesora de filosofía, conocí a la genia de Maribel, María Eva le digo yo, en la Universidad Nacional de 3 de febrero, mientras cursábamos juntas, las dos nos hicimos el aguante un montón. Así que bueno, yo soy un aprendiz igual que ustedes, que todos, ¿no? Todos los seres humanos aprendemos desde que nacemos hasta el último día que vivimos, y mi pasión durante la mayor parte de mi vida no solamente fue la filosofía, sino también fue la historia. Porque bueno, tuve un papá, que ahora ya no está, que también le encantaba la historia y me narraba historias de su vida, de la infancia, de la época en la cual era chico, y también me narraba historia argentina e historia mundial contemporánea, y me apasionó mucho. Bueno, el título de mi trabajo es La construcción narrativa del discurso histórico. Y la presentación desde un análisis de la nueva filosofía de la historia. ¿Alguien alguna vez ha escuchado el análisis de la nueva filosofía de la historia? ¿De qué se trata? Les voy a contar un poco en qué consiste. Bueno, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es la filosofía de la historia. La filosofía y la historia surgieron juntas como hermanas en la antigua Grecia. Heródoto fue el primer historiador, que fue el primero que escribió la primera historia universal occidental. A ver, nosotros pensamos también la historia en clave de la historia mundial. No, la historia occidental, ¿sí? Que en realidad es como un efecto cascada hacia lo que es América Latina y América del Norte, pero en realidad el mundo está dividido entre Occidente y Oriente. Bueno, pero esta nueva filosofía de la historia, que en realidad responde a qué es la filosofía de la historia, que era la pregunta inicial, viene desde aproximadamente la clasificación de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona es el primero que va a establecer una división entre la historia de los hombres y la historia divina. Y va a hacer esa clasificación diciendo que la historia tiene un principio y un final. Dios es el que va a encargarse de establecer el principio y el final. Va a vincular la historia con un tiempo y va a decir que hay un tiempo humano, ¿sí? Y Dios está por fuera de ese tiempo.
Para que comprendamos bien de lo que vamos a hablar hoy, tenemos que tener en cuenta que la noción del tiempo, ¿sí?, tiene que ver con la narrativa. La narrativa cuenta algo sucedido en un tiempo determinado. Bien, la filosofía de la historia se ocupa, o es la disciplina de la filosofía, que se ocupa del sentido, el significado, el propósito del conocimiento histórico. Y es fundamental que nosotros nos vamos a parar acá, básicamente porque trato de hacerlo lo más resumido posible. Durante el siglo XIX, ¿sí?, hubieron varias corrientes historiográficas. Las corrientes historiográficas lo que trataron era de explicar de qué trataba la historia, ¿sí? Tenemos por un lado el historicismo, que busca comprender los hechos históricos en su contexto, rechazando las leyes universales. Es importante que nosotros entendamos, ¿vieron que yo recién les mencioné a Dios? Bueno, antiguamente los regímenes se validaban, se legitimaban, por decirlo en el sentido estricto de la palabra, a través de Dios, ¿no?, y a través de la providencia divina. Es decir, que los poderes e incluso la historia estaba legitimada por las leyes de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos tener en cuenta que durante 1000 años de historia, que fueron ese proceso que comprendido entre el siglo IV al siglo XV de nuestra era, que fue la Edad Media, estaba todo atravesado por la divinidad. Bueno, ¿qué va a rechazar el historicismo? Que a la historia la rigen leyes de carácter universal, es decir, que se va a ocupar de los contextos. Después tenemos el positivismo. ¿Alguien sabe lo que es el positivismo? ¿De qué se ocupa? ¿No? Bueno, el positivismo es una corriente epistemológica del siglo XIX que nace con Auguste Comte, ¿sí? Y que está inspirado en buscar la objetividad y muy emparentado con las ciencias más duras. Entonces, lo que se trataba era de establecer una objetividad del conocimiento histórico. ¿Ustedes piensan que puede llegar a haber objetividad del conocimiento histórico? No, bueno, me parece que no. Después, el romanticismo, lo que introduce, bueno, saben lo que es el romanticismo, ¿verdad? Acá la mayoría seguramente están estudiando literatura. ¿Qué características tiene el romanticismo? ¿Cuáles son las características? Que apela a la subjetividad, a las pasiones, a la contemplación, muy bien. La exageración de los sentimientos, tal cual, esto de parece una cuestión bastante impostada y hasta melosa, ¿no? Por eso el romántico cae pesado a veces, ¿no? Bueno, después tenemos los nacionalismos, que los nacionalismos también estuvieron vinculados con el romanticismo. Esta cuestión de la construcción de una épica en torno a una figura, ¿no? Y nosotros acá podemos pensar en varias figuras que tenemos históricas. Pensemos figuras históricas que están presentadas y narradas de manera romántica. ¿Se les ocurre a alguien? ¿Alguna escena? El Cid Campeador. El Cid Campeador. Rosas dijeron acá. San Martín. San Martín. Bueno, ¿por qué piensan que el nacionalismo como corriente historiográfica tiene sentido o cobra sentido en el siglo XIX? En el caso de América Latina era para legitimar la propiedad de un territorio. Bien, era para legitimar. Se creaba un sentimiento nacionalista en un montón de territorios que eran heterogéneos. Bien, perfecto. Únicos por sobre los demás. Perfecto. ¿Y en Europa? En Europa también se da esto de las etnias queriendo imponerse a otras y de claramente buscar una homogénea. Bien, si nosotros nos ponemos a pensar en la guerra de trincheras, que es la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras era quién avanzaba un metro y quién retrocedía otro metro. O sea, los nacionalismos lo que trataban de hacer era esta defensa territorial y conformar una identidad. Tenían la función de homogeneizar,
¿sí? Homogeneizar, ¿le suena algo? Justamente al proceso educativo que todos nosotros tenemos, ¿no? Y somos parte de ese proceso educativo. De hecho, en la segunda mitad del siglo XIX, acá se sanciona la ley 1420 para que todos accedamos a ella, y justamente tenía el carácter de homogeneización. Bueno, y por último tenemos el narrativismo. Que el narrativismo, el marxismo, me estoy adelantando. El marxismo propone una lectura materialista de la historia centrada en la lucha de clases. ¿Alguien conoce a este señor? Bueno, les cuento que... ¿A nadie? Bueno, este señor se llama Hayden White. Este señor falleció en el año 2018 y es un personaje que es un filósofo bastante importante y es alguien que va a dar vuelta un poco el enfoque historiográfico que había hasta el siglo XIX y la primera parte del siglo XX. ¿Por qué? Fíjense que yo acá puse clasificación filosófica. La filosofía tenemos, por un lado, una clasificación que es la filosofía sustantiva de la historia y por otro lado la filosofía crítica o especulativa de la historia. La filosofía sustantiva de la historia tiene que ver con autores, por ejemplo, como Kant, Hegel, Herder y Marx. ¿Qué hacen? ¿Qué proponen ellos? Que la historia tiene un propósito, un significado, que establece determinadas pautas, etc. Y que por eso el filósofo de la historia del siglo XIX está muy atravesado por la cuestión del propósito histórico y el significado histórico. Sin embargo, la filosofía crítica de la historia, que Frank Ankersmit la llama la nueva filosofía de la historia, cuestiona las narrativas históricas. ¿Esto saben cuándo sucede? Vieron que acá, le estoy dando un dato. Dice, cuestiona las narrativas históricas influenciado por el filósofo Hayden White en su obra Metahistoria, que es del año 1973. Es decir, que la nueva filosofía de la historia está emparentada con el giro lingüístico. ¿Cuándo sucede el giro lingüístico? ¿Recuerdan? Bueno, empieza con Wittgenstein, muy bien. Martin Heidegger, ¿por qué puse a Martin Heidegger acá si no es filósofo del lenguaje? ¿Por qué lo habré puesto? Martin Heidegger era un fenomenólogo, ¿sí? E introduce el concepto de hermenéutica, al igual que Husserl. Y lo que tratan de hacer es comprender que nosotros, nuestra mediación con la realidad está dada por el uso del lenguaje, ¿sí? Derrida, Gadamer, bueno, todos estos autores lo que van a hacer es presentar el marco teórico para que a Austin seguramente lo conocen, ¿no? Con los actos de habla. Bien. Bueno, todos ellos lo que configuran es el marco teórico de lo que posteriormente va a ser la nueva filosofía del lenguaje, de la historia, perdón. Bien, acá dice la relación entre historia y lenguaje. Bueno, Hayden White propone que el conocimiento histórico debe ser entendido no solo en términos de verificación empírica. A ver, si nosotros nos ponemos a tratar de pensar en cómo se pueden verificar enunciados que pasaron hace 200 años atrás, estamos en el horno. ¿Cuáles son los enunciados significativos? Lo que podemos afirmar y lo que podemos negar. ¿Y cómo podemos afirmar que algo es verdadero o algo no es verdadero respecto al pasado? ¿Qué les parece? ¿Y cómo lo comprobamos si sucedió hace 200 años? ¿Alguien sabe verdaderamente si San Martín cruzó a caballo, cruzó en camilla también como quisieron instalar? Yo la verdad es que no tengo ni idea. No sé ni por dónde cruzó San Martín, ¿sí? Es decir, no tenemos a ciencia cierta la certeza de que los hechos del pasado acontecieron de tal o cual manera. ¿Cómo nos llegan esos hechos a nosotros? Bien, por las narrativas, porque alguien no los contó, ¿sí? Entonces Hayden White dice, a ver, los hechos son opacos. ¿Qué quiere decir que los hechos son opacos?
nosotros no tenemos la posibilidad de saber cómo son los hechos empíricamente hablando, sino que lo que tenemos son narrativas. Los hechos verificables que pretendía el positivismo, lógico, el positivismo no se puede, ¿sí? Sino que todo lo que nosotros conocemos respecto al pasado son construcciones narrativas. Y acá me quiero detener un segundo. Las construcciones narrativas, ¿sí? No se hacen ex nihilo o sobre la nada, sino que los historiadores utilizan elementos muy parecidos a los que se utilizan en la literatura. ¿Cuáles serán esos elementos que utilizan? ¿Y para qué? Bueno, la narrativa histórica según Hayden White dice: los historiadores no parten de una creación ex nihilo. White dice que sino que organizan los hechos en formas de narrativas prefiguradas. Esto significa que la historia es un relato configurado. Fíjense que yo acá, por la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Que yo acá, bueno, no le miren las manos al muñeco hecho por inteligencia artificial porque vieron que les tarda mucho la inteligencia artificial en el tema de las manos. Pero acá lo que yo intenté es darle una orden a esta inteligencia artificial de decir, bueno, acá hay especie de recuerdos, de hechos, y el historiador los va escribiendo. La prefiguración del campo histórico significa que el historiador no va a decir cómo se pretendía en la crónica decir todo exactamente, ¿no? Como si fuese una especie de fotografía, sino que lo que va a hacer es utilizar la imaginación en términos kantianos, en términos de síntesis de hechos. Y el historiador es lo que le va a dar sentido, le va a dar un sentido a eso. ¿Qué sentido le puede dar a un discurso histórico? Subjetivo, bien. Y esa subjetividad va a estar trazada por ejemplo, sesgos ideológicos, ¿sí? Bueno, me encanta saber que hay más alumnos que en mi clase porque a veces se pegan el baltazo. Bien. Bueno, mi generación se creó con el sesgo de la historia contada por Peter. Bueno, sí. La reversión, ¿no es cierto? Bien, bien. Justamente, bueno, los que son de historia, Hayden White es mala palabra, porque justamente él lo que hace es decir, bueno, los historiadores están más emparentados, los historiadores del siglo XIX, porque es metahistoria y la imaginación histórica del siglo XIX en Europa, lo que hacen es un escrito de carácter más ficcional, más literario que histórico, en el sentido empírico hablando, sino lo que están haciendo es contándonos una historia. Vieron que yo antes de empezar a hablar me puse a hablar de mi papá. Bueno, seguramente hay elegí qué cosas contar de mi papá. Tal vez hay algunas otras cosas que no quiero contar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los historiadores? Lo mismo, hay cosas que eligen contar porque obviamente están atravesados por su subjetividad y por su sesgo ideológico. Bien, hay un montón de críticas que se le hacen a White, entre ellas que, bueno, los historiadores tradicionales dicen que niega la posibilidad de objetividad, de conocimiento histórico, y algunos lo acusaron de relativismo, como diciendo, bueno, está metiendo a la literatura y está desplazando al conocimiento histórico. La historia no solamente es una historia que nos cuentan, sino que también representa un desafío ético, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que el lenguaje, en realidad no lo dice él, lo digo yo, es el medio a través por el cual se articula el discurso histórico. Este discurso no es una simple descripción de los hechos, sino una construcción que combina hechos históricos con una narrativa que le da sentido, ¿sí? Los hechos son opacos, yo como historiador los articulo como una especie de cadena y le doy sentido. El desafío ético es leer y contar la historia, implica tomar una decisión sobre cómo interpretamos los hechos del pasado, es decir, ¿qué tomo yo del pasado? ¿Cómo interpreto esos hechos? ¿Sí? Y hay un compromiso ético. ¿Por qué? Porque la interpretación de los hechos del pasado conducen a un carácter nomológico. ¿Qué quiere decir un carácter nomológico? Que los hechos que se dicen verdaderos del pasado se trazan como una verdad indiscutible,
¿sí? Entonces, es muy importante ser muy críticos sobre el conocimiento del pasado. Bien. ¿Alguien sabe qué representa esta imagen? ¿La ven? Bien, tiene que ver con la cautiva, pero en realidad no se llama la cautiva. Sí, yo también la buscaba como la cautiva. Y hace poquito me enteré que en realidad no es la cautiva, no se llama así. Esta obra, se llama La Vuelta del Malón, ¿sí? Y representa una imagen icónica de lo que eran las pampas durante el siglo XIX. Esta obra se hizo al finalizar el siglo XIX, principios del siglo XX, por un autor que se llamaba Ángel de la Vista, y está expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, por si alguien la quiere ir a ver. Es una obra bellísima. Esta parte es solamente un fragmento donde se ve a un cacique, ese es el cacique, llevándose a la cautiva. Si ustedes, acá no tenemos la posibilidad, amplían la imagen, si le hacen un zoom de la imagen, se van a dar cuenta que hay otros elementos, ¿no? Dentro de la escena, que está cargada de enorme simbolismo. ¿Por qué? Porque el malón se lleva cruces de la iglesia y cabezas de cristianos, ¿no? Entonces, cobra un simbolismo enorme. Saben que estos relatos, ¿sí? que tienen que ver con esta escena, está lleno del siglo XIX. Y en realidad, ¿qué representa para ustedes? ¿Qué vemos en la imagen? ¿A qué tiempo nos rememora? ¿En dónde ocurre esta escena? ¿A qué relatos históricos o ficcionales nos remiten? Les pregunto, ¿a qué relatos históricos o ficcionales los remiten? La conquista del desierto, como le decían, ¿no? Y que había ese zanjón de 500 kilómetros que no se podía pasar porque estaba el maleña al malón y se llevaba a las mujeres. ¿Cómo? Bien. Al mitrismo, ¿no? Roca con la campaña del desierto, etc. También nos hace pensar en cómo son interpretadas estas narrativas, ¿no? O sea, pensemos que estos malones que venían se llevaban a las personas que estaban allí y representaban mucho terror, ¿no? En esas personas que estaban allí. Entonces, a partir de una imagen se pueden construir narrativas, ¿sí? Es decir, a partir de estas escenas que tal vez sucedían de manera, no sé si esporádica, no lo sabemos, no tenemos certeza, nos dan una imagen de un pasado que era hostil. En algunos lugares dijeron que esta obra, que está expuesta en el Museo de Bellas Artes, fue como la imagen de la última conquista colombina. ¿Qué quiere decir esto? Como el cierre de oro a la conquista de América Latina, ¿no? Y la exclusión de determinadas comunidades y personas que viven allí. Y que se instala una nueva narrativa, un nuevo discurso, un nuevo modo de hablar y por lo tanto un nuevo modo de actuar. Dice, respecto a la historiografía argentina del siglo XIX, ¿qué narrativas se tejieron en estos escenarios? Bueno, ¿cuáles son las narrativas que se tejieron en estos escenarios? ¿Pueden pensar en alguna obra? El Martín Fierro. Bien, y está la imagen de la cautiva, que me acuerdo que a los 17 años me hicieron leer en la secundaria y me puse a llorar cuando leí la parte de la cautiva. No, la parte de cuando le matan a su bebito, ¿no? Seguramente, no sé si alguien lo leyó. Bien, por último, para ya ir cerrando, la historia es un desafío ético y narrativo. El lenguaje es el medio a través por el cual se articula el discurso histórico. Este discurso no es una simple descripción de los hechos, sino una construcción que combina los hechos históricos con una narrativa que les da sentido. ¿Cuál es el desafío ético? Leer y contar la historia implica tomar decisiones sobre cómo interpretamos los hechos del pasado y cómo estas narrativas influyen en el presente. ¿Cómo narramos nuestra historia? ¿Qué interpretaciones elegimos?
Estas preguntas tienen implicaciones profundas para la construcción de identidades colectivas y el entendimiento de nuestra realidad. Por eso, siempre es muy importante tener pensamiento crítico. La palabra crítica viene de krinein, que significa separar y discernir. Es momento de separar y discernir la realidad y no tomar todo como en bloque, ¿sí? Les agradezco mucho y nada, me da mucha vergüenza estar acá. Espero que no se vayan a todo tan nerviosos como lo estuve. Bueno, muchas gracias.